Vivo aquí en Facebook. Sí, ya estamos aquí ya. Vamos a estudiar el libro de Mateo, capítulo 24. Y este capítulo constituye una de las porciones más difíciles de la Santa Biblia. Todos admiten que... Espérese un momentico, ay Dios mío. Espérese un momentico nada más. Un momentico nada más. Espérese un momentico nada más. Mm, ¿Dónde está? Sí, ya vamos a comenzar otra vez. Vamos a comenzar. Ok, está bien entonces. Ok, ok, está bien. Ok. Ay, Dios mío. Ok, como le estaba diciendo, ¿no? Este capítulo constituye una de las porciones más difíciles de la Santa Biblia. Todos admiten que es un discurso profético, pero algunos piensan que la mayoría de los eventos aquí profetizados tuvieron cumplimiento en el año de 70 en la destrucción de Jerusalén. Otros piensan que la primera mitad se refiere a la destrucción de Jerusalén y la segunda a la venida futura del Hijo del Hombre. Otros, en fin, que todo el discurso del capítulo se refiere al futuro como cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Es posible que aquí, como en muchos otros lugares proféticos, se den dos niveles en el panorama histórico de la profecía y que algunos elementos que se cumplieron en el año 70 sirvan de tipo de anticipación a los sucesos de la segunda venida del Señor. El paralelo de Lucas puede causar confusión si no se tiene en cuenta el pero antes de todas estas cosas, donde Lucas introduce algo que claramente se ha de cumplir durante la iglesia, la era de la iglesia. Ok, vamos a comenzar, vamos a estudiar hoy estamos en el capítulo 24, desde el 1 al 14 vamos a estudiar hoy. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para demostrarles los edificios del templo. Pero él les dijo, ven todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los diputados en privado, los discípulos en privado y le preguntaron, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Jesús les respondió, tengan cuidado, tengan cuidado. Ay, Dios mío, ¿por qué esto así? Hmm, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Estaba sentado Jesús en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Jesús les respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces lo entregarán a la tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe y entonces se traicionarán unos a otros y a unos y a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, vamos aquí a comenzar el versículo 1 al versículo 3. ¿Ok? Mira cómo dice. Cuando Jesús salió del templo y se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, pero él les dijo, ven, todo esto en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida. Ok, ok, cuando Jesús había salido del templo e iba caminando, se acercaron a él sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Él les dice que de todos aquellos no quedará piedra sobre piedra. Él le dice eso. Ok, vemos que Jesús dejó el templo. Vamos a ver, vemos que Jesús dejó el templo cuando dejó el templo, pero no dejó a sus discípulos que le habían seguido cuando fue al templo, cuando, cuando fue al templo y cuando salió de él. Es cosa buena estar donde Cristo está y salir donde Él sale o donde Él no está. El templo que Herodes había mandado a edificar era verdaderamente hermoso y suntuoso. El Talmud de Babilonia dice, el que no haya visitado el templo de Herodes no ha visto nunca edificio hermoso. Los discípulos lo llamaron la atención acerca de él por una de dos razones. Porque ellos mismos estaban encantados del edificio y esperaban que Jesús también lo estuviera. Ellos habían vivido la mayor parte de su vida en Galilea, a bastante distancia de Jerusalén, y raras veces habían visto el templo. Por eso mostraban mayor admiración y pensaban que Jesús había de admirar también toda aquella gloria. Hasta los hombres buenos son propensos a enamorarse demasiado de la pompa y belleza y exterior y sobrevalorarla, aun cuando se trata de las cosas de Dios. Es cierto que el templo era glorioso, pero esta gloria estaba manchada y oxidada con los pecados de los sacerdotes y del pueblo. Esta gloria estaba eclipsada y superada por la presencia de Cristo. O es señal de tristeza que este bellísimo edificio hubiese de quedar desolado en este caso. Le habrían mostrado los edificios por ver si retiraba la sentencia que había proferido poco antes. Cristo había considerado la ruina de las almas y había llorado por ello. En cambio, los discípulos se fijaban en los edificios santuosos y estaban prestos a llorar por ello. En esto, como en muchas otras ocasiones, nuestros pensamientos no son
los de Dios. A propósito de esto, Jesús predice la completa destrucción que ha de sobrevenir en ese lugar. Si supusiésemos ver como los ojos de la fe estimarían cuán efímera es la gloria de las cosas de este mundo, no seríamos propensos a darle un valor que no tienen. Fíjate cómo dice, veis todo esto. Ellos querían que Cristo viese todo aquello como ellos lo veían y que admiraran de ellos como ellos admiraban, pero la mirada de Cristo penetraba hasta lo más hondo del tiempo del espacio y por eso veía las cosas de otra forma. Una mirada parecida a esta no haría mucho bien. En vez de revocar en su sentencia, Jesús rectifica. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Lo afirma de una manera solemne, de cierto, sabe lo que dice y habla de una ruina segura y completa. Aquel edificio que tanto admiraban los discípulos iban a ser demolidos por completo. No iba a quedarse piedra sobre piedra, aunque Tito, al tomar la ciudad, puso todo en empeño en conservar el templo. No pudo impedir que sus furiosos soldados lo destruyeran por completo y la demolición fue tal que Turno Frufo pudo arar el terreno sobre el que había levantado el edificio. Bueno, aquí en el edificio 3, a continuación los discípulos le preguntan, ¿cuándo se seguirá que va a suceder todo esto? ¿Cuáles son las señales? ¿Dónde hicieron esta pregunta? La hicieron aparte, estando él sentado en el Monte de Olivos, probablemente iba de camino de Betania y se sentó allí a descansar. Desde allí se veía el templo. ¿Cuáles eran las preguntas? Parece que son tres. ¿Cuándo sucederá estas cosas? ¿Cuál será la señal y del día final de esta época? Los intérpretes judíos estaban acostumbrados a asociar la venida del Mesías con la consumación del siglo acompañada de la destrucción de los más bajos. Los discípulos estaban sin duda acostumbrados a esta manera de pensar. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron al Señor, ¿restaurarás restaurará en este tiempo el reino de Israel? Y al conocer Jesús y el Mesías tenían natural interés en conocer sucesos que habían de acontecer en vida de ellos. Ellos estaban interesados por saber. Entonces, fíjate, aquí, en la época en que cuestión se describe en Daniel, capítulo 9, 25 al 27, como un periodo de 70 semanas y los cuales solo 69 habían pasado cuando el Mesías le sería quitada la vida. Jesús viene a decir en el versículo 15 que se trata de este periodo de sincronizarlo con el de Daniel, del versículo 9, el capítulo 9, versículo 27, describe como un evento situado en la mitad de la semana 70. De aquí, en el discurso de Olivet, se refiere primordialmente al tiempo de la tribulación de Israel. Esta es la opinión de la dispensacionalista que no intentaron imponer a nadie. Mira lo que dice aquí el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y el que hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio, a la ofrenda de cereal sobre el ala de abominaciones, vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decreta, sea derramada sobre el desolador. Bueno. Bueno, versículo 4. Los entretecidos, los discípulos estaban entretecidos, entonces preguntan ¿cuándo? Pero Cristo no responde esto. En cambio, a la pregunta ¿cuál será la señal? Contesta con todo detalle, pues era de gran interés, no solo para los discípulos que esperaban
un cumplimiento inmediato del reino mesiánico, sino para todos los creyentes a lo largo de la historia de la iglesia. Ya hemos mencionado los distintos niveles proféticos de la escatología bíblica. Así, en el profundo de la destrucción de Jerusalén se perfila en el horizonte de la profecía del final de los tiempos y la segunda venida del Señor. Lo que aquí lo que aquí les dice Jesús a sus discípulos está destinado primordialmente a mantenerlo en guardia y en vela, más bien que a satisfacer su curiosidad, más a prepararlo para los eventos venideros que a darle una idea detallada de los eventos mismos, aunque el contexto general de la profecía no presta abundante aspecto complementario. Ok, Cristo comienza con una frase de precaución: mirad que nadie engañe, mirad que nadie los engañe. Ellos esperaban una respuesta inmediata a sus preguntas al querer conocer los arcanos de signos de Dios, pero él insiste en lo que después de su resurrección había de decir Pedro en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 21 22. Entonces Pedro, al verlo, dijo: a Jesús, Señor, a este. ¿Y este qué? Jesús les dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga aquí a ti, ¿qué? Tú sígueme, tú sígueme, tú sígueme, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces vosotros seguidme a mí y no os dejes engañar por charlatanes del profeta. Estoy diciendo que ellos lo sigan a ellos, que no lo dejen engañar. ¿Por quiénes? Por charlatanes. Por verdaderos y falsos maestros son dañosos a la iglesia y a los perseguidores. 3 veces en este discurso llama a Jesús la atención acerca de los falsos profetas respecto de ellos. Respecto de ellos. Vamos a observar, mira, vamos a observar. Ok. La pretensión con que se presenta cuando más temible es Satanás, las pretensiones con que se presentarán, fíjate, las presentaciones, cuando más temible es Satanás, es cuando aparece como ángel de luz. Bajo los colores más hermosos pueden esconderse las maldades más perversas. Estos falsos profetas, eso lo podemos ver, que esos son falsos profetas. Pretenderán obrar bajo inspiración divina y tratarán de engañar con los potentos, con los portentos que obran por el poder diabólico. Estos engañadores llamados anticristo por Juan, estos engañadores son llamados anticristo por Juan, llegarán a ocuparle el púlpito en las iglesias, llegarán a decir: yo soy el Cristo. No se tiene noticia de que alguien pretendiese ser el Cristo entre los años 30 y 70 de nuestra era, pero actualmente en 1981 hay alguna secta cuyo jefe supremo es tenido por ser el Cristo. El Cristo reencarnado, y ciertamente el anticristo personal descrito en segunda de Tesalonicenses del 2, capítulo 2, versículo 1 al 4, y que coincide lo más probable con el jinete de Apocalipsis. Está aún por manifestarse, y la semejanza de la cabalgura con Apocalipsis ha llevado a muchos comentaristas a pensar que se trata del mismo jinete, cual es un error. El éxito, ¿cuál éxito tendrá? El éxito que tendrá engañará a muchos. Si fuera posible, aún los escogidos. También a los escogidos lo eso. Esto indica la fuerza de tales engaños será tal que una masa ingente de personas será arrastrada a la perdición por esta poderosa y corriente de maldad, incluidos muchos de los que parecía estar firmes en la fe. Solo la gracia omnipotente de Dios será suficiente para proteger a los escogidos, según propósito irrevocable de su beneplácito. La seguridad de estos elegidos en medio de tan enorme peligro, la cual quedará para garantizar en paréntesis si fuera posible. Lo que implica que es imposible que sean engañados porque están en las manos de Dios. Ok, la repetida advertencia de que Cristo hace acerca de ellos
para que los creyentes estén en guardia. Mirad que os lo he predicho, pero aún no es el fin, aún no es el fin, no le creas. ¿Quién está sobre aviso del tiempo y lugar en que va a ser atacado? Tiene medios de precaverse y defenderse. No debemos creer al que nos diga, aquí está, ahí está, porque sabemos que el verdadero Cristo subió a los cielos y está sentado en la diestra del Padre hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Aunque se haya por medio de su espíritu, donde quiera que hay dos o tres reunidos en su nombre, no hay peor enemigo para la verdadera fe que la vanagloria. Y los necios muestran su simpleza en creer cualquier novedad ostentosa que le produce fascinación, especialmente si proviene de pseudocientíficos charlatanes que saben orquestar una ruidosa propaganda mediante las masas medias. Sigamos Isaías cuando dijo, a la ley, al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Entonces, fíjate cómo dice aquí, mira, hay la ley y el testimonio. Si ellos no hablan conforme a estas palabras, es porque no hay amanecer, es que no hay para ellos amanecer. La Biblia es lo más bonito que hay, chicos. Mira, ahora Cristo predice grandes conmociones anteriores a su segunda venida. En su primera venida, los ángeles anunciaron paz. En su segunda venida será precedida de guerra. La situación político-militar será terrible. Vas a oír qué cosa, vas a oír hablar de guerra y de rumores de guerra. La paz es la silenciosa y tranquila, pero la guerra es tan ruidosa que hasta las más pequeñas remotas aldeas oyen de ella y se ven obligados los hombres a intervenir con frecuencia en ella y todos se ven condenados a sufrirla, pero sobre todo hay de los que rechazan el evangelio que se niegan a recibir las nuevas de paz, tendrán que oír las malas nuevas de guerra. Pero eso no será motivo de alarma para que los verdaderos creyentes mirad que no os alarméis. Pero es posible oír tales noticias y no alarmarse. Todo depende de la confianza que se tenga en Dios. A mayor confianza, menos alarma. A menor confianza, mayor alarma. Los discípulos eran hombres de poca fe, alarmados por la tormenta cuando llevaban consigo a Cristo en la barca. Si nuestra fe en Cristo es firme, la barquilla se muestra alma, no estará a merced de las olas. Aquí tiene perfecta aplicación lo que dice Isaías, capítulo 26, del 1 al 4. Especialmente en versículo 3. Vamos a ver lo que dice, mira, vamos a ver lo que dice. En aquel día se cantará este cantito en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos para protección, él pone murallas y baluartes. Abran la puerta para que puedan entrar la nación justa, la que permanece de fiel. Al de firme propósito guardarás en perfecto paz, porque en ti confía. Confiesa en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Bueno, en el versículo 3, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Entonces tenemos que tener confianza en Dios, especialmente en el versículo 3. Tú guardas en completo paz a aquel cuyo pensamiento en ti perversa, porque en ti confía. Hay dos razones, tenemos dos razones da Cristo para convencer a los suyos también, tienen aplicación para nosotros, de que no hay motivo de alarma, no tenemos motivo de alarmarnos, no, porque es necesario que todo eso acontezca. Dios está llevando a cabo en este periodo a través de la maldad de los hombres y sus sabios discípulos. Dentro de la preparación para el perfecto reino mesiánico es del todo inevitable el conflicto, no solo a nivel doméstico, sino a nivel internacional, con acompañamiento de
toda clase de calamidades, hambre, epidemias y terremotos. Para que queden las cosas que no pueden ser sacudidas, tienen que derrumbarse. Las que no han de quedar cuando una casa vieja se agrieta y amenaza ruina, su derribo no puede hacerse sin ruido, ni nube de polvo, pero después se harán la limpieza y será erigido el nuevo edificio. Bienaventurado el que espera. Bueno, aquí ya estamos viendo, ¿no? Todas las cosas que Jesús le había dicho a quién, a los discípulos. Podemos ver todas las cosas que Jesús le había hecho a los discípulos referente a su respuesta, referente a lo que ellos le habían preguntado, y muchos, le dicen, muchos se apuntarán de la fe, entonces, y se traicionarán unos a otros, y a otros se odiarán. Entonces, que va a haber entre ellos, que no van a tener confianza entre ellos, eso es cuando va a suceder. Entonces, se levantarán muchos falsos profetas. Y como ustedes saben bien, estamos en un tiempo de que estamos mirando muchas personas de que están diciendo cosas que no están correctas a lo que dice la Biblia. Son personas que están hablando cosas que no son correctas. ¿Y qué cosas son esas personas? Son falsos profetas. Bueno, entonces yo voy a terminar aquí, esta enseñanza de este libro, del libro de Mateo. Estudiamos del versículo 1 al 14. Entonces nos vemos mañana a la misma hora.